El producto vectorial entre vectores, o también llamado producto cruz por su notación A cruz B, a diferencia del producto escalar, da como resultado un vector, de ahí el nombre de producto vectorial. O sea que se toman dos vectores y se multiplican mediante esta operación y se obtiene un nuevo vector. Vamos a ver las características de este nuevo vector obtenido cuando se multiplican los dos vectores A y B. Por un lado, digamos que el módulo del vector que se obtiene, aquí llamado C, es igual a el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido. Hasta acá es media parecida a la fórmula del producto escalar, en la cual tenemos módulo de A por módulo de B por el coseno. En cambio, en este caso, es el módulo de A por el módulo de B por el seno. Pero eso es apenas el módulo del nuevo vector obtenido. Así que como la operación producto vectorial es una operación que asigna a un par de vectores A y B en el orden dado un nuevo vector, vamos a tener que ubicar también la dirección y el sentido de este vector obtenido. Y la dirección es por definición perpendicular al plano definido por los dos vectores que se multiplican A y B. O sea, si los dos vectores que se multiplican, como pasa aquí, están en un plano horizontal, esto lo he tratado de representar apelando a la perspectiva con este símbolo, con esta estructura. Bueno, acá aparece un paralelogramo, pero en realidad esto representa a un plano en perspectiva, un plano horizontal en perspectiva. Entonces, si A y B están en un cierto plano horizontal, entonces ese C, que es el vector obtenido, sería perpendicular a ese plano definido por los vectores que se multiplican. Y por lo tanto, C quedaría perpendicular tanto a A como a B. Y también, por supuesto, perpendicular a cualquier vector que esté en el plano definido por A y por B. De esta manera decimos que al multiplicar vectorialmente dos vectores se obtiene un nuevo vector cuyo módulo es módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido y cuya dirección es perpendicular al plano definido por A y por B. Y nos queda todavía el sentido del vector, y el sentido del vector es el que surge de la aplicación de la regla del tirabuzón o sacacorchos, como comúnmente se lo conoce. Ustedes se dan cuenta que cuando uno hace A cruz B, si uno se mueve desde A hasta B, siguiendo el movimiento del tirabuzón o del sacacorchos o de la rosca derechas, como se llama comúnmente, desde A hacia B se va para arriba el tirabuzón y por eso el sentido es hacia arriba. Vertical, o sea perpendicular al plano definido por A y por B, y con el sentido ascendente si yo hago A cruz B. Ahora, si yo hiciera B cruz A, evidentemente no daría lo mismo, lo cual implica que el producto cruz o producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo A cruz B que B cruz A. De todas maneras, no da un vector totalmente diferente, da un vector que en lo único que difiere, si yo hiciera B cruz A, es en su sentido, o sea, en cuanto a su módulo sería exactamente igual, porque el módulo de A por el módulo de B por el seno de phi, siempre se habla del mínimo ángulo entre los vectores y nunca tomado negativamente, así que si acá le doy más 30 no le puedo dar menos 30, porque si no me va a dar mal esta fórmula, debido a que el módulo de un vector siempre tiene que ser positivo, o sea que el módulo de C siempre tiene que ser positivo, el módulo de A siempre es positivo, el módulo de B también, y por lo tanto el seno de phi siempre tiene que ser positivo, y estoy hablando siempre de un ángulo entre 0 y 180 grados, que sería el mínimo ángulo entre los vectores formado por A y por B, y no puedo tomar ningún valor de ángulo negativo, porque si no el seno me daría negativo y eso me llevaría signo menos al módulo del vector C, lo cual sería un error, y tampoco puedo tomar un ángulo cóncavo, o sea, un ángulo mayor a 180 grados. Siempre tengo que tomar el mínimo ángulo entre los dos vectores y sin tomar en cuenta la orientación de dicho ángulo. Entonces, decíamos, cuando voy de B hasta A, por regla del tirabuzón, el resultado es un vector que va hacia arriba. En cambio, cuando de A hasta B, perdón. En cambio, cuando hago de B hacia A, si sigo la regla del tirabuzón o de rosca a derechas, si voy desde A hasta B, el vástago baja, ¿cierto? El tirabuzón baja, sin el rosco de B hacia A. Entonces ahí tiene la regla de roscas a derechas que me llevaría a obtener un vector C o un vector menos C. Digamos que la diferencia entre el A cruz B y el B cruz A está solamente en el sentido. Porque los módulos hemos dicho que son iguales, el ángulo es el mismo,
el sentido, la dirección es perpendicular en ambos casos. Cuando hago A cruz B o B cruz A, la dirección es perpendicular al plano de A y de B, y el sentido sí cambia, porque de B hasta A, regla del tirabuzón o del sacacorchos, directamente me voy hacia abajo. Por lo tanto, obtengo el vector menos C. Así que la única diferencia cuando uno permuta el orden de los vectores que se multiplican en producto vectorial es que cambia el signo del vector obtenido. Bien, esta sería inicialmente la definición de producto vectorial.